Desde que mi esposa y yo llegamos a Canadá, nuestra vida ha sido un torbellino de cambios. Dejamos atrás todo lo que conocíamos, y aunque el inicio fue difícil, poco a poco encontramos nuestro camino en Montreal. Ella vino con una beca de estudios, y yo conseguí trabajo como trailero. El trabajo es duro, pero bien pagado, y me brinda la oportunidad de recorrer paisajes que nunca imaginé ver en mi vida. Sin embargo, un viaje en particular marcó un antes y un después en mi vida. Todo comenzó cuando me asignaron una carga de madera para llevar hasta Alaska. Los viajes largos me gustan. Son una forma de desconectar de la rutina y disfrutar de la soledad del camino. En esos momentos, solo estamos el camión y yo, deslizándonos por las interminables carreteras, cruzando montañas, bosques y lagos. Sin embargo, ese viaje en particular me dejó con una sensación que hasta el día de hoy no he podido sacudirme. Era mi segundo día en la carretera. Había anochecido y el camino se volvía cada vez más solitario mientras ascendía por una zona montañosa. El silencio era abrumador, solo interrumpido por el rugido constante del motor y el crujido ocasional de la madera en la carga. Estaba acostumbrado a esos sonidos, pero algo en la atmósfera esa noche se sentía diferente, más denso, como si el propio aire estuviera cargado de algo que no podía identificar. De repente, lo vi. Al principio, solo era una figura oscura en medio de la carretera, difícil de distinguir en la penumbra. Parecía un venado, y no le di mucha importancia. En esas zonas es común encontrarse con animales cruzando la carretera, pero cuando me fui acercando, noté algo extraño. Esa cosa no se movía como un venado. Cuando estuve a unos pocos metros, la figura se levantó sobre dos patas, quedando erguida, como un ser humano. Mi corazón dio un vuelco. Encendí las luces altas del camión, esperando que la claridad me permitiera entender qué era lo que estaba viendo. Pero lo que vi me dejó paralizado. Esa cosa tenía la forma de un hombre, pero su piel parecía de un tono grisáceo, y sus ojos brillaban con un destello que no era natural. Antes de que pudiera reaccionar, la criatura salió corriendo hacia el bosque a una velocidad impresionante. Seguí conduciendo, tratando de sacarme la imagen de la cabeza. Debe haber sido algún animal raro, me repetía, intentando tranquilizarme. Sin embargo, no pude evitar que una sensación de inquietud se apoderara de mí. Justo cuando pasé por donde había estado esa cosa, un hedor nauseabundo invadió la cabina del camión. Era un olor a podrido, como si algo muerto hubiera estado allí hace poco. Miré por el retrovisor y lo que vi me heló la sangre. Esa cosa estaba allí de nuevo, pero esta vez estaba agachada, devorando los restos de algún animal en medio de la carretera. Aceleré intentando dejarla atrás, pero fue en vano. De un salto increíble, la criatura se subió a la carga de mi camión y pude sentir su peso sobre mí. No me atreví a detenerme, solo seguí adelante con el corazón latiendo con fuerza. Finalmente, esa cosa dio un salto enorme, como si hubiera sido lanzada, y aterrizó frente a mi camión a unos 400 metros de distancia. Fue en ese momento cuando supe que lo que estaba viendo no era normal. Saqué mi arma, que siempre llevo conmigo por seguridad, y disparé al aire, esperando asustarla. Para mi alivio, la criatura se detuvo, me observó por un segundo eterno, y luego desapareció en la oscuridad del bosque. Pero el miedo, ese miedo primitivo, quedó conmigo. Después de ese encuentro, el resto del viaje transcurrió en una niebla de nerviosismo y paranoia. Cada sombra en la carretera, cada sonido extraño en el bosque, todo parecía un presagio de que esa cosa podría regresar. A pesar del frío en el exterior, sentía un sudor frío recorriéndome la espalda. Traté de concentrarme en el camino, de mantenerme firme, pero mi mente no dejaba de reproducir la imagen de esa criatura una y otra vez.
Al llegar a una pequeña parada en el camino, decidí detenerme. Necesitaba descansar, pero sobre todo, necesitaba recomponerme. Estacioné el camión y me quedé dentro, con el motor apagado, en completo silencio. A mi alrededor, la oscuridad parecía más densa que nunca, como si el propio entorno estuviera conspirando para mantenerme alerta. No me atreví a salir. Algo en mí me decía que era mejor quedarse adentro, bajo la protección del metal y el vidrio. Pasé horas ahí, sentado en la cabina, con los ojos fijos en los espejos retrovisores, esperando ver algo moverse en la penumbra. Pero todo estaba tranquilo, demasiado tranquilo. En un momento, creí ver una figura entre los árboles, pero cuando miré de nuevo, no había nada. Empecé a cuestionarme si todo había sido producto de mi imaginación, si el cansancio me estaba jugando una mala pasada. Pero el olor, ese hedor a podrido, aún persistía en mi memoria, recordándome que lo que vi fue real. Finalmente, el agotamiento me venció. Cerré los ojos, con la esperanza de que al despertarme todo se sentiría como un mal sueño. Dormí, pero no fue un sueño reparador. Imágenes de la criatura se mezclaban con recuerdos de mi vida antes de venir a Canadá. Despertaba cada pocos minutos, sobresaltado, creyendo escuchar ruidos afuera, pero cada vez que miraba, solo encontraba la oscuridad del bosque. Al amanecer, sentí un alivio temporal. El sol había vuelto a salir, y con él, la sensación de seguridad que la luz del día suele traer. Decidí continuar con el viaje, intentando dejar atrás lo que había ocurrido la noche anterior. Mientras manejaba, trataba de convencerme de que todo había terminado, que solo había sido un susto, un mal momento que no se repetiría, pero en el fondo, sabía que algo había cambiado. Al pasar por una pequeña comunidad, decidí detenerme para cargar combustible y hacer una pausa. Necesitaba hablar con alguien, escuchar una voz humana, algo que me conectara de nuevo con la realidad. El encargado de la gasolinera era un hombre mayor, con una mirada cansada y un semblante que reflejaba años de vida en ese lugar remoto. Le pregunté si había visto algo extraño en los alrededores, sin entrar en detalles. Solo quería saber si alguien más había notado algo fuera de lo común. El hombre me miró con una expresión seria y después de un momento de silencio, me dijo que en esa región los animales podían ser muy extraños, que no era raro ver cosas que no podían explicarse fácilmente. Me aconsejó que tuviera cuidado, que en esos lugares apartados la naturaleza tenía sus propios secretos. No quise presionarlo más. No estaba seguro de querer escuchar lo que podía contarme. De vuelta en el camión, sentí que las palabras del hombre mayor resonaban en mi cabeza. No podía sacudirme la sensación de que algo más estaba en juego, que esa criatura no era simplemente un animal fuera de lo común. A medida que avanzaba hacia el norte, hacia territorios cada vez más solitarios, esa sospecha silenciosa se convirtió en una carga que me acompañaba a cada kilómetro. El paisaje, aunque hermoso, ya no me brindaba la paz de antes. Cada montaña, cada árbol, parecían ocultar algo que mis ojos no alcanzaban a ver, pero que mi mente no podía dejar de imaginar. Y a pesar de todos mis esfuerzos por mantener la calma, una parte de mí sabía que ese encuentro no había sido el último. El tercer día en la carretera comenzó como cualquier otro, pero con una carga en mi pecho que no podía ignorar. Sabía que estaba solo, en medio de una inmensidad que no ofrecía más compañía que la de mis propios pensamientos y la interminable cinta de asfalto. El aire era más frío conforme avanzaba hacia el norte, y los bosques se volvían más densos, más oscuros. Sentía que me adentraba en un territorio que no me pertenecía, y cada vez me costaba más ignorar esa sensación. Pasaron unas horas sin incidentes, hasta que el sol comenzó a bajar en el horizonte, tiñendo el cielo de un tono rojizo que, lejos de tranquilizarme, me puso en alerta. A medida que la luz del día desaparecía, los recuerdos de la noche anterior
regresaban con fuerza. Aceleré el camión, intentando ganar tiempo antes de que la oscuridad me envolviera por completo, pero sabía que era una carrera contra algo que no podía ver. Fue entonces cuando lo sentí, un golpe seco en la parte trasera del camión, como si algo hubiera caído sobre la carga. Miré por el retrovisor, pero no vi nada. Aumenté la velocidad, esperando que fuera solo mi imaginación, pero el golpe se repitió, más fuerte esta vez. Era como si algo estuviera tratando de entrar, de abrirse paso hacia la cabina. Sentí un nudo en el estómago, una mezcla de miedo y desesperación que no podía controlar. De repente, un ruido metálico, como garras raspando el acero, se hizo audible desde la parte trasera del camión. Mis manos temblaban en el volante, pero no me atreví a detenerme. No sabía qué hacer, si acelerar más o intentar enfrentar lo que estaba ocurriendo. Pero antes de que pudiera tomar una decisión, lo vi. Esa cosa, la misma criatura de la noche anterior, se había subido a la parte superior de la carga y me miraba directamente, con esos ojos que brillaban con una intensidad antinatural. El pánico se apoderó de mí. Giré el volante bruscamente, intentando sacudirla, pero la criatura se aferró con una fuerza inhumana. Sentí que el camión se tambaleaba peligrosamente, pero no me detuve. El ruido de sus garras raspando la cabina se intensificaba y podía escuchar su respiración pesada, como si estuviera justo al lado de mí. En un último intento desesperado, frené de golpe. El camión se detuvo en seco y la criatura fue lanzada hacia adelante, golpeando el asfalto con fuerza. Sin pensarlo 2 veces, pisé el acelerador y pasé por encima de ella. Sentí el impacto bajo las ruedas, pero no me detuve a ver si había logrado acabar con ella. Sabía que no sería tan fácil. Con el corazón latiendo a 1000 por hora, continué conduciendo, esperando no volver a verla. Pero la carretera, que antes me parecía interminable, ahora se sentía como una trampa. Sabía que esa cosa estaba detrás de mí, que no se detendría hasta atraparme. El olor a podrido volvió a inundar la cabina, un recordatorio de que esa criatura no pertenecía a este mundo. El miedo se transformó en una certeza fría. Estaba siendo cazado, y por mucho que intentara escapar, esa cosa no me dejaría ir tan fácilmente. El cuarto día en la carretera comenzó con una inquietud que me había acompañado desde la noche anterior. No había podido descansar. Cada vez que cerraba los ojos, veía a la criatura acechándome desde las sombras. Sabía que no estaba solo, que algo me seguía en ese interminable trayecto hacia Alaska. Pero lo peor de todo era la sensación de impotencia, de no saber cómo enfrentar lo que me estaba ocurriendo. Al mediodía, llegué a un pequeño pueblo, uno de esos lugares olvidados por el tiempo, donde parecía que nada malo podría suceder. Decidí detenerme un momento para reabastecerme y tratar de recuperar algo de calma antes de continuar. Mientras llenaba el tanque de combustible, un hombre mayor se me acercó. Era el mismo tipo que me había atendido en la gasolinera días atrás. Con una mirada seria, me preguntó si había visto algo extraño en mi camino. Sin saber por qué, decidí contarle lo que había sucedido. No mencioné todos los detalles, pero le dije que algo me estaba siguiendo, algo que no era normal. El hombre me miró con una mezcla de comprensión y preocupación. Me dijo que en esos lugares remotos había cosas que la gente prefería no hablar, cosas que no podían explicarse. Mencionó que en la zona se hablaba de una criatura antigua, una leyenda que había pasado de generación en generación. Según la historia, esa criatura aparecía en las noches más oscuras para cazar a los viajeros que se aventuraban demasiado lejos en su territorio. Nadie sabía de dónde venía ni por qué lo hacía, pero los que la habían visto nunca volvían a ser los mismos. Sus palabras me dejaron con una sensación de vacío en el estómago. No podía creer que estuviera enfrentándome a algo así, una leyenda que cobraba vida en la carretera.
pero al mismo tiempo no podía negar lo que había visto con mis propios ojos. Estaba atrapado en una situación que no entendía, y por mucho que intentara escapar, sentía que esa criatura no me dejaría ir tan fácilmente. El hombre me aconsejó que terminara el viaje lo más rápido posible, que no me detuviera por nada, y que, si volvía a ver a la criatura, no intentara enfrentarla. Según él, la única forma de sobrevivir era huir, alejarme de su territorio antes de que fuera demasiado tarde. Agradecí su consejo, aunque sabía que no me ofrecía ninguna solución real. La criatura estaba ahí fuera, esperándome, y no tenía idea de cómo evitarla. Volví al camión, con una mezcla de miedo y resignación. Sabía que no tenía otra opción que continuar, que debía seguir adelante hasta cumplir con mi trabajo, aunque eso significara enfrentarme a lo desconocido, una vez más. Mientras avanzaba por la carretera, no podía dejar de pensar en las palabras del hombre, en la leyenda que parecía haberse hecho realidad frente a mis ojos. El paisaje se volvió más inhóspito a medida que me acercaba a mi destino. Los árboles se alzaban como gigantes silenciosos a ambos lados del camino, y el cielo se oscurecía rápidamente. El aire era más frío, más denso, como si el mundo mismo estuviera preparándose para algo terrible. Sabía que la noche no tardaría en llegar, y con ella, la criatura que me acechaba. La última noche de mi viaje fue la más aterradora de todas. Sabía que estaba cerca de mi destino, pero también sabía que la criatura no me dejaría llegar tan fácilmente. El aire estaba cargado de una tensión palpable, como si el propio entorno estuviera esperando el inevitable enfrentamiento. Cada kilómetro recorrido era un paso más hacia lo desconocido, y aunque intentaba mantener la calma, el miedo me consumía. El camino estaba oscuro, apenas iluminado por los faros del camión. A medida que avanzaba, sentía que la criatura estaba cerca, acechando en las sombras, esperando el momento adecuado para atacar. Sabía que no podía huir para siempre, que tarde o temprano tendría que enfrentarla, pero no estaba preparado para lo que venía. De repente, el motor del camión comenzó a fallar. Las luces parpadearon y sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo. No podía creer que algo así estuviera sucediendo justo en ese momento. Detuve el camión en la orilla del camino, maldiciendo mi suerte. Sabía que no podía quedarme ahí, expuesto en medio de la oscuridad, pero tampoco podía avanzar sin un motor en condiciones. Fue entonces cuando lo vi, de nuevo. Esa criatura, esa cosa que me había estado siguiendo, apareció frente a mí, justo en medio de la carretera. Sus ojos brillaban con una intensidad maligna, y su figura se recortaba contra la oscuridad como una sombra viviente. El olor a podrido volvió a inundar la cabina, y supe que había llegado el momento. Saqué mi arma, temblando, sabiendo que probablemente no sería suficiente. La criatura avanzó hacia mí, lenta pero decididamente. Cada paso que daba parecía retumbar en el silencio de la noche. Disparé una vez, 2 veces, pero las balas no parecieron afectarla en lo más mínimo. La criatura siguió avanzando, acercándose cada vez más. Desesperado, traté de encender el camión de nuevo, pero el motor no respondía. La criatura estaba ahora a unos pocos metros de distancia, y supe que no tenía más opciones. En un último intento de sobrevivir, abrí la puerta del camión y corrí hacia el bosque. No sabía a dónde iba, solo quería poner tanta distancia como fuera posible entre esa cosa y yo. Corrí sin detenerme, sin mirar atrás, pero podía sentir la presencia de la criatura detrás de mí. El bosque era oscuro y denso, y cada rama que crujía bajo mis pies parecía una señal de mi ubicación. Sabía que no podía escapar, que tarde o temprano me alcanzaría, pero no podía rendirme, no después de haber llegado tan lejos. Finalmente, mis fuerzas me abandonaron. Caí al suelo, exhausto, sin aliento, sabiendo que mi destino estaba sellado.
Esperé a que la criatura me alcanzara, a que todo terminara de una vez por todas. Pero entonces, algo extraño ocurrió. El sonido de su respiración pesada, que había estado cada vez más cerca, de repente se detuvo. Me atreví a abrir los ojos, esperando ver su figura sobre mí, pero no había nada. Miré a mi alrededor, desconcertado. La criatura había desaparecido. No había rastro de ella, como si nunca hubiera existido. Pero sabía que no era así. Lo que vi, lo que sentí, todo fue real. Quizás, de alguna manera, había logrado cruzar algún límite invisible, un lugar donde la criatura no podía seguirme. Regresé al camión al amanecer, agotado pero vivo. El motor arrancó sin problemas, como si nada hubiera ocurrido. Terminé el viaje, entregué la carga y regresé a Montreal, pero algo en mí había cambiado. Sabía que lo que había visto no era de este mundo, que había sido testigo de algo que no podía entender. Y aunque traté de seguir con mi vida, el recuerdo de esa criatura me persigue hasta el día de hoy. Cada vez que salgo a la carretera, no puedo evitar mirar por el retrovisor, esperando ver esos ojos brillantes en la oscuridad. Mi nombre es Álvaro, y soy un veterano del ejército con más de 10 años de servicio. Durante mi carrera, he sido asignado a una variedad de misiones, algunas en zonas de conflicto, otras en territorios hostiles, pero ninguna se compara con lo que viví en la selva amazónica en 2015. Lo que ocurrió allí sigue siendo un misterio que no he podido dejar atrás, y a pesar de los años que han pasado, los recuerdos siguen tan vívidos como el primer día. Recibí la orden de participar en una misión que, en principio, parecía una tarea sencilla: escoltar a un grupo de científicos durante su investigación en una región remota de la Amazonia. La misión consistía en asegurar su protección mientras ellos investigaban posibles hallazgos arqueológicos. Se trataba de antiguos sitios que, según los informes preliminares, podrían ofrecer pistas sobre civilizaciones perdidas y misterios aún sin resolver. Al principio, pensé que sería una misión rutinaria, un descanso de la tensión habitual de las operaciones militares. El equipo estaba formado por 2 arqueólogos, un lingüista especializado en idiomas antiguos, un guía local y yo, como responsable de la seguridad. Nos adentramos en la selva desde una pequeña base operativa establecida por el ejército. Los primeros días transcurrieron sin incidentes, lo que me permitió disfrutar del entorno exuberante y salvaje que nos rodeaba. La vegetación era densa y parecía casi impenetrable, pero el guía, un hombre experimentado de la región, nos conducía con seguridad a través de los caminos ocultos entre la maleza. El clima era sofocante, con un calor húmedo que te empapaba de sudor en cuestión de minutos. Los insectos eran una molestia constante, y el zumbido incesante de mosquitos alrededor de nuestras cabezas se convertía en un recordatorio constante de lo inhóspito que podía ser ese lugar. Sin embargo, nada de esto nos preocupaba realmente. Estábamos bien equipados y preparados para cualquier eventualidad. El peligro más obvio parecía ser la fauna local, que aunque peligrosa, era algo que podíamos manejar. Los científicos estaban emocionados por la posibilidad de descubrir algo significativo. Habían pasado meses investigando registros históricos y leyendas locales antes de aventurarse en esta expedición. Yo, por mi parte, no compartía su entusiasmo, pero me aseguré de mantener mi mente enfocada en la seguridad del grupo. Cada día era una rutina de avance, paradas para analizar muestras y establecer campamentos provisionales al anochecer. Todo parecía transcurrir sin problemas, hasta que, aproximadamente una semana después de haber iniciado nuestra travesía, nos topamos con algo completamente inesperado. Fue el guía quien nos llevó hasta el lugar.
Dijo que había escuchado rumores de una cueva en la zona, descubierta recientemente por cazadores de la tribu local. La entrada estaba tan bien oculta por la vegetación que, de no haber sido por su conocimiento del lugar, jamás la habríamos encontrado. Desde el exterior, no parecía diferente de cualquier otra cueva en la selva, pero al entrar, descubrimos que estábamos equivocados. Las paredes interiores de la cueva estaban cubiertas de inscripciones y símbolos extraños, algo que ni los arqueólogos ni el lingüista lograron identificar de inmediato. Eran figuras que no se asemejaban a nada que hubieran visto antes, y eso encendió su curiosidad de manera inmediata. Pero lo que realmente capturó nuestra atención fue una puerta de piedra sellada en el fondo de la cueva, decorada con tallados de figuras humanoides que, a simple vista, resultaban perturbadoras. No había registros ni referencias en las leyendas locales que mencionaran algo parecido, lo que hizo que el equipo estuviera ansioso por abrir la cámara sellada detrás de la puerta. A pesar de mis instintos, que me decían que algo no estaba bien, me vi obligado a seguir la decisión del grupo. Usamos las herramientas que llevábamos para romper el sello, y después de varios intentos, la puerta cedió. Al abrirse, una ráfaga de aire frío emergió de la cámara, como si hubiéramos liberado algo que había estado atrapado allí durante siglos. El ambiente cambió de inmediato, y aunque no lo dijimos en voz alta, todos sentimos que habíamos cruzado una línea peligrosa. El interior de la cámara era como nada que hubiéramos visto antes. Una vez que la puerta de piedra se abrió, nos encontramos frente a una especie de altar situado en el centro de la cámara, rodeado por lo que solo puedo describir como un círculo macabro de restos humanos. Los esqueletos estaban dispuestos en un patrón preciso, todos mirando hacia el altar, como si hubieran estado adorando o, peor aún, sacrificándose en él. Los cráneos, que permanecían en un estado sorprendentemente bien conservado, parecían mostrar expresiones de terror congeladas en el tiempo. La figura central del altar era una estatua tallada en piedra, representando a una criatura que parecía una fusión entre humano y bestia. Su apariencia era tan perturbadora que, a pesar de los años de entrenamiento y de haber enfrentado peligros reales, me sentí inquieto al mirarla. La criatura estaba representada en un estado de metamorfosis, como si estuviera cambiando de forma, lo que le daba un aspecto aún más aterrador. David, el lingüista, se acercó al altar con cautela. Empezó a tomar notas con una rapidez febril, fascinado por el hallazgo. Los arqueólogos, por su parte, estaban extasiados, convencidos de que habían encontrado algo de un valor incalculable. Mientras tanto, yo me mantenía en el perímetro, observando cada rincón de la cámara, sintiendo cómo el ambiente a nuestro alrededor se volvía más pesado y opresivo con cada minuto que pasaba. Fue en ese momento cuando comenzaron a suceder cosas extrañas. Primero, noté un cambio en la temperatura. A pesar de estar en una selva tropical, el aire dentro de la cámara era frío, casi helado, y parecía que con cada minuto que pasábamos allí, la temperatura descendía más. Luego, comenzaron los ruidos. Al principio, eran sutiles, casi imperceptibles. Un susurro aquí, un crujido allá. Traté de racionalizarlo, atribuyéndolo a la tensión acumulada y a la acústica peculiar de la cueva, pero había algo más. Era como si esos sonidos provinieran de las mismas paredes, como si algo estuviera vivo dentro de la piedra. Lo más inquietante fue la sensación constante de estar siendo observado, no por los demás miembros del equipo, sino por algo que no podíamos ver, algo que se movía en las sombras, justo fuera de nuestro campo de visión. Intenté ignorar esa sensación, centrándome en mi tarea de proteger al equipo, pero era difícil no dejarse llevar por el miedo primario que empezaba a instalarse en mi mente. El guía local, que hasta ese momento había sido la calma encarnada, empezó a mostrar signos de pánico. Su rostro, normalmente sereno, estaba ahora marcado por la angustia,
Intentó persuadirnos de que abandonáramos la cueva de inmediato, diciendo que habíamos despertado a los espíritus que residían en el lugar. A pesar de que era un hombre con creencias profundamente arraigadas en lo espiritual, su miedo era tan palpable que incluso los científicos comenzaron a dudar. Mientras discutíamos si continuar con la investigación o regresar a la base, David comenzó a comportarse de manera extraña. Se había vuelto obsesivo, anotando sin parar, murmurando para sí mismo en un tono que no era normal en él. Cuando le pregunté si se sentía bien, simplemente me miró con una expresión que no había visto antes, como si estuviera viendo algo detrás de mí, algo que no estaba allí. Decidimos que lo mejor era salir de la cueva y regresar al campamento. Sin embargo, antes de irnos, David insistió en llevarse una de las piezas pequeñas que había encontrado cerca del altar, un amuleto hecho de un material oscuro que no logramos identificar. El guía local, horrorizado por esto, le rogó que lo dejara, diciendo que llevarse algo de ese lugar solo traería desgracia. Pero David, ya completamente sumido en su fascinación, ignoró las advertencias y guardó el amuleto en su mochila. Esa decisión fue el comienzo de nuestro verdadero calvario. Salimos de la cueva, pero la sensación de inquietud no nos abandonó. De hecho, parecía haber empeorado. Algo nos había seguido fuera de ese lugar, y aunque no podía verlo, sabía que estaba allí, acechando en las sombras. La selva, que antes había sido simplemente un entorno hostil, ahora se sentía como un ente vivo, que respiraba y se movía a nuestro alrededor, observándonos, esperando su momento. Esa noche, acampamos a cierta distancia de la cueva, en un claro que habíamos identificado previamente. A pesar del cansancio, ninguno de nosotros pudo conciliar el sueño. La atmósfera era demasiado densa, demasiado cargada de una tensión que no podíamos sacudirnos. Los sonidos de la selva, que durante el día eran un constante recordatorio de la vida en el entorno, se habían vuelto extraños, distorsionados, como si algo estuviera imitando los ruidos naturales, pero de manera incorrecta. Yo estaba de guardia cuando escuché el primer indicio de que algo iba mal. Era un sonido bajo, casi un susurro, que parecía venir de todas partes y de ninguna a la vez. Me levanté, recorriendo el perímetro del campamento, asegurándome de que no hubiera intrusos. Pero no había nada, solo la oscuridad densa de la noche y las sombras de los árboles que parecían alargarse de manera antinatural. Volví a mi puesto, pero la inquietud no desaparecía. Sentía como si algo me estuviera vigilando, una presencia invisible que parecía acechar justo fuera del alcance de mi vista. Fue entonces cuando escuché un grito ahogado proveniente de la tienda de David. Corrí hacia allí, con el corazón latiendo con fuerza en mi pecho, y al abrir la tienda, lo encontré retorciéndose en el suelo. David estaba en un estado que jamás había visto. Se arañaba la piel con desesperación, como si quisiera arrancársela, y sus ojos estaban completamente desorbitados. Murmuraba palabras ininteligibles, un idioma que no reconocía, y que sonaba tan antiguo como la misma tierra que pisábamos. Intenté sujetarlo, pero su fuerza era inusual, casi sobrenatural. Gritaba en agonía, y nada de lo que hice pareció calmarlo. Los otros miembros del equipo se despertaron y acudieron en su ayuda, pero nadie sabía qué hacer. El guía local, aterrorizado, comenzó a rezar, invocando a sus dioses para que nos protegieran de lo que fuera que estaba atacando a David. A pesar de nuestras mejores intenciones, David no mejoraba. Al contrario, su condición empeoraba con cada minuto que pasaba. El pánico comenzó a apoderarse de todos nosotros. No había explicación lógica para lo que le estaba sucediendo a David, y la idea de que algo sobrenatural estuviera involucrado empezaba a ganar terreno en nuestras mentes. Intentamos mantener la calma, pero era evidente que la situación se estaba saliendo de control. Decidimos amarrarlo a su saco de dormir para evitar que se lastimara más, pero eso
solo lo hizo gritar más fuerte, rogando que lo dejáramos libre, diciendo que ellos estaban dentro de él, que no podía soportar más. Las horas pasaron lentas y agónicas. El resto de la noche transcurrió en un silencio casi absoluto, roto solo por los murmullos de David y los ruidos extraños de la selva. Cuando finalmente llegó el amanecer, nos encontramos con el cuerpo inerte de David. Había muerto en algún momento de la madrugada, y su cuerpo estaba en una posición antinatural, como si algo lo hubiera retorcido desde dentro. El shock fue inmediato y devastador. Nadie sabía qué decir ni qué hacer. Estábamos en medio de la selva, sin posibilidad de una ayuda inmediata, y uno de los nuestros había muerto de una manera que ninguno de nosotros podía entender. Lo peor de todo era la expresión en su rostro, un terror indescriptible, como si hubiera visto algo que ninguna mente humana debería contemplar. El guía local insistió en que debíamos abandonar el lugar de inmediato, que ya habíamos provocado demasiado a los espíritus del lugar, aunque en circunstancias normales habría desestimado sus palabras como supersticiones. No pude evitar sentir que, quizás, había algo de verdad en sus advertencias. Habíamos desatado algo en esa cueva, algo que ahora se cernía sobre nosotros. Decidimos que lo mejor era regresar a la base lo más rápido posible, pero pronto nos dimos cuenta de que la selva ya no era la misma. Los caminos que habíamos tomado antes ahora estaban cerrados por una vegetación densa e impenetrable, como si la selva misma estuviera conspirando para mantenernos allí. La sensación de ser observados, de estar atrapados, se intensificó. Cada paso que dábamos parecía llevarnos más lejos de la salida, y cada sombra que se movía a nuestro alrededor nos recordaba que no estábamos solos. El día avanzaba lentamente, pero el ambiente seguía cargado de una sensación de peligro inminente. A pesar de nuestros intentos por mantener la calma y enfocarnos en encontrar una salida, era evidente que todos estábamos al borde del colapso. La selva, que antes solo había sido un entorno hostil pero natural, ahora se sentía como un enemigo activo, una entidad que estaba en nuestra contra. Decidimos seguir un curso hacia lo que pensábamos era el norte, guiándonos por el sol que apenas se filtraba a través de la densa copa de los árboles. Sin embargo, a medida que avanzábamos, la sensación de desorientación crecía. Los sonidos de la selva se habían vuelto inquietantemente extraños. A veces, parecía que algo nos seguía, moviéndose con nosotros entre los árboles, pero cada vez que nos deteníamos para comprobarlo, no veíamos nada. El agotamiento físico y mental comenzaba a pasar factura. No habíamos dormido bien en días, y la muerte de David había dejado una marca profunda en todos nosotros. El guía, normalmente el más firme de todos, ahora murmuraba plegarias en su lengua natal, pidiendo protección contra lo que fuera que nos acechaba. Los arqueólogos, que al principio estaban llenos de entusiasmo por los descubrimientos, ahora solo querían salir de allí vivos. Cuando el sol comenzó a ponerse, nos encontramos en un claro rodeado de árboles altos y oscuros. Decidimos acampar allí por la noche, esperando que la mañana nos trajera alguna solución, alguna señal de que estábamos yendo en la dirección correcta. Pero en el fondo, todos sabíamos que estábamos perdidos. La noche cayó rápido, y con ella, una oscuridad más densa de lo normal. Encendimos una fogata, pero la luz apenas parecía penetrar la negrura que nos rodeaba. La sensación de opresión, de ser observados, era casi tangible. Sentía que, si me concentraba lo suficiente, podría ver lo que se ocultaba en las sombras, pero al mismo tiempo temía descubrir qué era. Poco después de medianoche, el silencio fue roto por un sonido desgarrador. Era un grito, largo y lleno de terror, que provenía de algún lugar en la selva. Nos levantamos de inmediato, todos en alerta máxima, pero no podíamos ver nada más allá de la luz vacilante del fuego. El grito se repitió, esta vez más cerca,
y pude sentir cómo un escalofrío recorría mi espalda. Era un sonido que no tenía lugar en este mundo, como si algo inhumano estuviera sufriendo. El guía, visiblemente aterrorizado, gritó que debíamos irnos de inmediato. Sin embargo, antes de que pudiéramos decidirnos, el sonido de pasos rápidos y pesados comenzó a acercarse. Se movían a través del bosque con una velocidad impresionante, rompiendo ramas y aplastando hojas secas. Preparé mi arma, aunque en el fondo sabía que ninguna bala podría protegernos de lo que fuera que se acercaba. De repente, algo salió de entre los árboles y se detuvo justo en el borde de la luz de la fogata. Era una figura humanoide, pero completamente envuelta en sombras, como si la oscuridad misma la compusiera. Solo pude distinguir unos ojos brillantes que reflejaban la luz del fuego con una intensidad que no parecía natural. No se movió ni emitió sonido alguno, pero su mera presencia era suficiente para congelarnos de miedo. El guía, sin decir una palabra, dejó caer lo poco que llevaba y salió corriendo hacia la selva, desapareciendo en la oscuridad. Uno de los arqueólogos intentó seguirlo, pero lo detuve, sabiendo que adentrarse en la selva sin rumbo sería un suicidio. Nos quedamos allí, mirando esa figura, sin saber qué hacer, hasta que lentamente comenzó a retroceder, desapareciendo en la oscuridad de la noche. La figura se desvaneció tan rápido como había aparecido, dejando tras de sí un silencio aún más opresivo. Pero lo peor de todo fue la sensación que dejó en su estela, una certeza casi tangible de que algo nos había marcado, algo que no se detendría hasta cumplir su propósito. La noche se volvió interminable. Cada crujido en la maleza, cada susurro del viento era una amenaza. Nadie durmió. Al amanecer nos dimos cuenta de que el guía nunca regresó. Estábamos por nuestra cuenta, perdidos en la selva, y con algo que nos acechaba implacablemente. No teníamos otra opción más que seguir adelante, con la esperanza de encontrar una salida, antes de que lo que fuera que nos perseguía decidiera acabar con nosotros. El amanecer trajo un poco de alivio, pero la sensación de peligro no disminuyó. Sabíamos que el guía no regresaría, lo que significaba que estábamos por nuestra cuenta, perdidos en una selva que ya no se sentía natural. No teníamos un rumbo claro, y cada paso que dábamos parecía alejarnos más de cualquier posibilidad de escape. Sin embargo, no teníamos otra opción más que seguir adelante. A medida que avanzábamos, la selva parecía cerrarse sobre nosotros. La vegetación se volvía más densa, casi impenetrable, y los caminos que habíamos tomado el día anterior parecían haber desaparecido por completo. El sol apenas lograba atravesar las copas de los árboles, y la humedad hacía que respirar fuera una tarea ardua. Cada uno de nosotros llevaba una carga invisible de terror que hacía que nuestros cuerpos se movieran con pesadez. Los arqueólogos, que antes habían sido tan entusiastas, ahora estaban agotados y desesperados. Se habían dado cuenta de que el hallazgo que tanto habían buscado podría ser su perdición. Intentaban mantener la calma, pero era evidente que el pánico comenzaba a apoderarse de ellos. Yo, por mi parte, trataba de concentrarme en encontrar una salida, pero la sensación de que algo nos seguía, algo que no podíamos ver, era abrumadora. El tiempo pasó lentamente. Cada hora se sentía como un día entero. La sensación de desorientación era total. Cada vez que creíamos estar avanzando, nos encontrábamos de nuevo en el mismo lugar o en uno muy similar. Era como si la selva estuviera jugando con nosotros, alterando el paisaje a su voluntad, confundiéndonos a propósito. Cada sombra, cada ruido inesperado, hacía que nuestros corazones latieran con fuerza, temiendo lo peor. Finalmente, después de lo que parecieron horas de caminar sin rumbo, llegamos a un claro. No era el mismo donde habíamos acampado la noche anterior, pero se sentía extrañamente familiar. Los árboles alrededor del claro eran altos y delgados,
con ramas que parecían retorcerse en formas imposibles. El suelo estaba cubierto de hojas secas que crujían bajo nuestros pies, y el aire estaba cargado de un olor acre, como a tierra húmeda y algo más, algo que no podía identificar. Decidimos descansar allí, aunque ninguno de nosotros se atrevió a decir en voz alta que estábamos aterrorizados. Mientras los arqueólogos se sentaban en el suelo, yo me moví por el perímetro del claro, intentando encontrar alguna señal, alguna pista que nos indicara que estábamos cerca de la base, pero no había nada, solo el silencio opresivo de la selva y esa sensación constante de ser observado. De repente, uno de los arqueólogos, un hombre llamado Martínez, se levantó de golpe y comenzó a caminar hacia el borde del claro. Lo seguí, preocupado por su comportamiento, pero cuando le pregunté qué hacía, simplemente me miró con una expresión vacía, como si no me reconociera. Sus ojos estaban vidriosos, y había algo en su mirada que no había visto antes, una especie de resignación que me heló la sangre. Martínez continuó caminando, adentrándose en la selva, y antes de que pudiera detenerlo, desapareció entre los árboles. Grité su nombre, pero no hubo respuesta. Corrí tras él, pero después de unos minutos de búsqueda, me di cuenta de que no lo encontraría. Era como si la selva se lo hubiera tragado por completo. Volví al claro, donde el otro arqueólogo, Jiménez, me esperaba con una expresión de puro terror en su rostro. Sabía que no podíamos quedarnos allí, pero también sabía que seguir adelante podría llevarnos a una trampa aún peor. Sin embargo, no teníamos otra opción. Jiménez y yo continuamos caminando, con la esperanza de que de alguna manera encontraríamos el camino de regreso. Las horas siguientes fueron una mezcla de terror y agotamiento. A cada paso, la selva parecía volverse más hostil, como si quisiera que nos rindiéramos, que nos detuviéramos y aceptáramos nuestro destino. Pero algo me empujaba a seguir, una pequeña chispa de esperanza que no quería dejar morir. Jiménez, por otro lado, estaba al borde del colapso. Su respiración era entrecortada, y cada vez que escuchaba un sonido, por pequeño que fuera, saltaba de miedo. Finalmente, después de lo que parecieron días de caminata, vimos una estructura en la distancia. Era la base, o al menos, lo que quedaba de ella. Los edificios estaban en ruinas, cubiertos de vegetación, como si hubieran estado abandonados durante años. Pero lo más extraño era que, a pesar de lo deteriorado que estaba todo, la base parecía haber sido evacuada recientemente. Jiménez y yo entramos en la base, buscando desesperadamente cualquier señal de vida, cualquier cosa que nos indicara que no estábamos solos. Pero no había nadie. Todo estaba en silencio, como si los últimos habitantes hubieran desaparecido sin dejar rastro. Y entonces lo vi, algo que me hizo comprender que nuestra pesadilla no había terminado. El amuleto que David había tomado de la cueva estaba allí, en el suelo, justo en el centro del patio principal, como si hubiera sido dejado a propósito para que lo encontráramos. Cuando vi el amuleto en el suelo de la base, mi mente se inundó de una serie de pensamientos que se mezclaban en un torbellino de miedo y confusión. Jiménez se detuvo a mi lado y pude ver en su rostro que también lo reconocía. Sabíamos que ese objeto no debería estar allí, y su presencia solo podía significar una cosa: todo lo que habíamos experimentado, todo el horror que habíamos enfrentado, había sido provocado por esa maldita pieza. Sin atreverme a tocarlo, me acerqué lentamente, observando cada detalle del amuleto. Estaba hecho de un material oscuro, casi negro, con una superficie pulida que reflejaba la luz de manera antinatural. Los símbolos grabados en él eran similares a los que habíamos visto en las paredes de la cueva, pero no había forma de entender su significado. Solo sabía que no debería estar allí, y que su presencia en la base era una señal de que algo estaba muy,
pero muy mal. Jiménez comenzó a murmurar que debíamos destruirlo, que era la única forma de acabar con todo esto. Pero yo sabía que no era tan simple. Sentía que, de alguna manera, el amuleto estaba conectado con lo que había sucedido, con la muerte de David, con la desaparición del guía y de Martínez, y que destruirlo podría desencadenar algo aún peor. Sin embargo, no podía dejarlo allí. Debíamos hacer algo, pero no sabía qué. El silencio en la base era casi ensordecedor. Caminamos por los edificios en ruinas, buscando alguna señal de vida, pero no había nadie. Los documentos y equipos estaban esparcidos por el suelo, como si hubieran sido abandonados deprisa. Lo más inquietante era que las radios y las computadoras aún estaban encendidas, parpadeando débilmente, como si acabaran de ser usadas. Pero no había señales de los soldados que debían estar allí, ni de los científicos que trabajaban en la base. Era como si hubieran sido borrados de la existencia. Finalmente, llegamos a la sala de comunicaciones. Si podíamos hacer contacto con el comando, tal vez podríamos obtener ayuda, evacuar la zona y poner fin a todo esto. Pero cuando intenté usar el equipo de radio, solo recibí estática. No había señal, nada que indicara que alguien más estaba escuchando. La desesperación comenzó a asentarse en mi mente. Estábamos solos, completamente aislados, atrapados en un lugar que parecía haber sido olvidado por el resto del mundo. Jiménez, cada vez más nervioso, empezó a buscar entre los equipos, intentando encontrar algo que funcionara. Mientras tanto, no podía dejar de pensar en el amuleto. Algo me decía que era la clave para todo, pero no sabía cómo manejarlo. De repente, escuché un ruido en el pasillo. Era un sonido bajo, como el roce de algo contra el suelo. Me volví hacia la puerta, y allí, en la penumbra del corredor, vi una sombra que se movía lentamente hacia nosotros. La figura se acercaba, y aunque no podía distinguir su rostro, supe que no era humana. Había algo en la manera en que se movía, en la oscuridad que parecía emanar de su cuerpo, que me hizo retroceder instintivamente. Jiménez también la vio, y gritó algo incoherente antes de correr hacia la puerta trasera de la sala. Intenté detenerlo, pero fue en vano. Salió corriendo, y lo último que escuché fue su grito ahogado cuando la figura lo alcanzó en la oscuridad. Ahora estaba solo. Mi corazón latía con fuerza, y un sudor frío me corría por la espalda. Sabía que no tenía mucho tiempo antes de que esa cosa regresara por mí. Debía tomar una decisión rápida. Podía intentar escapar, pero sabía que no llegaría lejos. La selva era un laberinto, y algo me decía que esa criatura podía seguirme hasta el fin del mundo si así lo deseaba. Miré el amuleto por última vez. Recordé todo lo que había sucedido desde que lo sacamos de la cueva. Estaba convencido de que era la fuente de todo el mal que nos había ocurrido. Sin pensarlo más, lo recogí del suelo y lo sostuve en mi mano, sintiendo el frío que emanaba de él. Salí de la sala y corrí hacia el edificio principal de la base, donde había un incinerador. Si podía destruir el amuleto, tal vez podría acabar con todo esto. A medida que corría, escuchaba los pasos de la criatura detrás de mí, cada vez más cerca. Llegué al incinerador y lo encendí, rezando para que funcionara. Justo cuando la sombra se abalanzaba sobre mí, arrojé el amuleto al fuego. El amuleto comenzó a arder, emitiendo un chillido agudo que llenó el aire. La sombra se detuvo en seco, y por un momento, todo se quedó en silencio. Luego, con un estallido repentino, la criatura se desvaneció, como si nunca hubiera existido. Me desplomé en el suelo, exhausto y temblando. No sabía si lo que había hecho había funcionado, si había detenido el mal que nos había seguido. Pero una cosa era segura: nunca volvería a esa selva, y jamás contaría lo sucedido a nadie, fuera de mi círculo más cercano.
La base fue abandonada poco después, y el incidente fue enterrado en los archivos del ejército, clasificado como una misión fallida. Hoy, años después, sigo teniendo pesadillas con lo que sucedió en esa misión. A veces, en la oscuridad de la noche, siento que la sombra todavía me acecha, esperando el momento adecuado para reclamar lo que le fue arrebatado. Y en esos momentos me doy cuenta de que, aunque destruí el amuleto, nunca podré escapar realmente de lo que sucedió en la selva.